Hombres y mujeres libres, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy tocaremos un tema que provoca tanto apoyos como discrepancias desde todos los lados políticos. Tocaremos temas judiciales como por ejemplo el lawfare, las denuncias de fraude electoral y de corrupción. ¿Cuánto hay de cierto o no de todo esto? Si realmente estamos rodeados de mafiosos y gángsters vestidos de traje y corbata, o si en realidad se han declarado la guerra judicial, oficialismo y oposición, que posiblemente en las elecciones siguientes sean oposición y oficialismo, y buscando, mediante operaciones mediáticas, influir a la sociedad con cuestiones de juego sucio, y al no tener tanto el uno como el otro, ni proyectos ni programas políticos, distraernos con acusaciones cruzadas, sean ciertas o no. Se ha convertido todo esto en un lodazal difícil de surfear. El lawfare puede incluir acciones como presentar demandas y acusaciones infundadas en un esfuerzo por desacreditar a un oponente, utilizar procesos legales para retrasar u obstaculizar operaciones políticas, o utilizar leyes y regulaciones para limitar la capacidad de un gobierno o grupo político para actuar. Algunos argumentan que el lawfare es una forma de guerra no convencional y puede ser utilizado de manera similar a otras tácticas de guerra psicológica o de desinformación. Otros argumentan que el lawfare es simplemente el uso legítimo de leyes y sistemas legales para proteger los derechos y libertades individuales y promover la justicia. En cualquier caso, el lawfare es un tema controvertido y su impacto y legitimidad son objeto de debate y discusión en el ámbito político y jurídico. Es importante que se evalúe cuidadosamente el impacto y las consecuencias de cualquier acción legal y se aborde de manera justa y equilibrada para garantizar que se protejan los derechos y libertades individuales y se promueva la justicia. Para eso, tuve el honor de dialogar con el fiscal federal Guillermo Marijuán, uno de los más acreditados en su rol, y hemos hablado de todo, no solo de lawfare, sino de todos los aspectos por los cuales tanto Marijuán como el resto de la justicia siempre terminan casi protagonizando todos los episodios políticos de nuestro país. Por otro lado, por primera vez en Radio Antorchas entrevistamos a un miembro de la justicia. Creo que la charla ha dejado blanco sobre negro en más de un aspecto que concierne al tema jurídico y o judicial. Espero que sea también del agrado de todos ustedes. Bueno, bienvenido a Radio Antorchas, el fiscal Guillermo Marijuán. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué decís? Bien, bien, todo bien, todo bien. Gracias por querer participar en esta entrevista. No, no, les agradezco yo que me hayan invitado. Bueno, te quería hacer primero una pregunta más que nada como una presentación tuya, ¿sí? Vos sos fiscal federal, si sos una persona muy nombrada, estás en el candelero siempre y de encima de hace varios años. Primero, toda la vida fuiste fiscal federal. Y segundo, la segunda pregunta, ¿cuál es la función específica que tiene el fiscal, un fiscal federal dentro del sistema judicial? Bueno, yo no vengo de la familia judicial, es decir, mis padres no, no, no pertenecían al Poder Judicial, mi mamá era maestra y mi papá tenía una óptica. Esto lo aclaro porque, bueno, hice méritos en la universidad en la materia de Derecho Penal para poder ser invitado por uno de los profesores a integrarme como meritorio en un juzgado federal. Después, al poco tiempo, pasé a una fiscalía federal y ahí pude transcurrir por todos los cargos hasta llegar después por concurso a ser secretario de la Cámara Federal y después se me designó fiscal federal.
era muy joven cuando me designaron fiscal federal. En la actualidad, en la capital federal hay 12 fiscales federales. Cada provincia tiene su organización judicial provincial, donde hay fiscales provinciales, lo mismo que en la capital hay fiscales de instrucción, pero también en cada provincia hay juzgados federales y algún fiscal federal. Esto para que la audiencia lo sepa. Eh, Yendo también a la pregunta, volviendo al interrogatorio que me hiciste, el fiscal es el que representa los intereses de la sociedad, el que impulsa el proceso penal para investigar alguna cuestión que se haya iniciado como proceso y en el caso particular del fiscal federal, la competencia tiene que ver con la afectación de alguno de los intereses del Estado o que se haya implicado en algún delito algún funcionario del Estado, o finalmente que alguna ley especial habilite la competencia de la justicia federal, como por ejemplo la ley de narcotráfico, ¿m? En donde puede ser que no haya ningún funcionario involucrado, pero sí se entiende que como puede verse afectada la salud pública, la ley habilita el conocimiento de la justicia federal. Pero bueno, fraudes contra el Estado, falsificación de moneda, falsificación de documentos públicos, incumplimiento de los deberes del funcionario. Hay una gran cantidad de delitos que intervienen y toca la participación como fiscal federal por ser este fuero que el que conocen esas cuestiones. Después lo que también la gente puede llegar a saber o conocer por las noticias que ve, de que hay un fiscal que hace lo que se llama la etapa de instrucción, es decir, que recolecta la prueba, Eso es lo que y haces vos. después, que es mi caso, que es el inicio de la causa, y cuando hay mérito suficiente, no solo para indagar a una persona, para procesarla, después puede ser que haya también mérito para elevar esa causa a juicio oral, en donde ya interviene un tribunal colegiado, no interviene un solo juez, sino ya intervienen 3 jueces, y también tenemos la intervención de otro fiscal que es un fiscal de juicio. Creo que con eso te pude haber respondido. Sí, sí, sí. Esta. Que no es tu caso porque tu tarea es recolectar información, bueno, y recibir denuncias, obviamente, ¿no? Claro, claro, tengo la obligación de recibir denuncias, también tengo la obligación de hacer denuncias. La fiscalía donde yo trabajo, particularmente en mi caso, hacemos muchas denuncias cuando tomamos conocimiento de cuestiones públicas que pueden ameritar el inicio de un proceso. Y obviamente las causas que se van iniciando y que por sorteo nos tocan a nosotros, eh, este, las tenemos que instruir, es decir, tenemos que tratar de recolectar las pruebas para tratar de acreditar que se ha cometido ese suceso o no, y quiénes son los responsables para el primero de los supuestos. Ok, ok. Eh, Esa es más o menos nuestra función, nuestra tarea. No es Sí. fácil, no es sencilla. Desde el año 1990 que se instauró este nuevo régimen de proceso, digamos, de instrucción y juicio oral, que tampoco no hubo un incremento de la cantidad de fiscales. Es decir, somos 12 fiscales desde el año 90, 12 fiscales federales, y ustedes entenderán de que hubo un incremento demográfico de la población, como también eh, la sociedad, bueno, ha mutado en la cantidad en el tipo de delitos que se cometen, la complejidad de esos delitos, y bueno, seguimos con la misma estructura, ¿no? Está bien. Guillermo, ¿puedo tocar el tema del lawfare? Eh, hoy, hoy el kirchnerismo o el sector de la izquierda política argentina está denunciando persecuciones por todas las investigaciones. Bueno, el famoso caso de Cristina Fernández, con el caso que llevaba adelante el fiscal Luciani. ¿No sentís que esto se está un poco enmarañando? Porque estas mismas personas que denunciaron, están denunciando ahora persecución, fueron los que la iniciaron en los 90. Está el caso de cuando hubo juicios contra Menem en Argentina, Collor de Melo en Brasil.
Salinas de Gortari en México, Carlos Andrés Pérez en Venezuela. O sea, como que ahora ellos lo consideran como una venganza, como una revancha, todo. Vos en el medio estás recibiendo pruebas y tratando de buscar si realmente son motivos o actos que serían derivados a juicio. Pero desde el lado de la política te pregunto, ¿vos sentís que se está judicializando la política? Mira, yo creo que no. Eh, la verdad, no comparto estas apreciaciones. Eh, para que tu audiencia lo pueda estar en tono de esta conversación y entenderlo, primero tendríamos que ver qué es el lawfare. El lawfare es una denominación que se le da a la supuesta utilización de la organización judicial para perseguir a una persona o para desestabilizar su actividad política o funcional. Y muchas veces este término está emparentado con el golpe blando. Es decir, muchas veces dicen, como ya no vienen con tanques, como no vienen con militares a dar un golpe de Estado, empiezan a desestabilizar las instituciones con la utilización, en este caso, del Poder Judicial. Que muchas veces, por supuesto, lo ven unido con un sector del periodismo. Por supuesto que en todas sociedades hay distintas ideas, hay distintas maneras de entender y de abordar temas que hacen propiamente a la política y a la ideología, obviamente, y que no todas las sociedades tienen personas que piensan de la misma manera, y por suerte es así, ¿no? Pero eh, acá hay distintas apreciaciones que yo quiero hacer para descartar esto, ¿no? Porque yo lo descarto, porque si realmente existiera, yo tendría la obligación de denunciarlo. Yo me pregunto, ¿no? Eh, estas actividades que supuestamente existen, donde vienen personas a captar a todo el Poder Judicial para direccionarlo en contra de una persona, ¿han impedido la realización de elecciones en el país? No. Eso por un lado. Por otro lado, yo me pregunto, digamos, ¿ha impedido que alguien pueda participar libremente de un proceso electoral? No. Es más, están tratando de eliminar cuestiones que están legalmente establecidas como las primarias obligatorias. Es decir, más que el Poder Judicial, el problema lo veo en la política, lo veo en los políticos. Pero bueno, sigamos analizando la cuestión. Eh, estas cosas que yo les digo no han acontecido. ¿Alguien piensa, le digo, que se puede captar a decenas de personas, te diría casi un centenar de personas para lograr ese objetivo? Es muy difícil, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, estuve a cargo de la causa de la ruta del dinero K, que se denomina así, en donde el principal implicado era Lázaro Báez. Esa causa la instruí yo con el doctor Casanero, que era el juez interviniente. Pero no éramos nosotros dos únicamente los que hemos intervenido. Había decenas de abogados, había la posibilidad tuvieron de declarar al menos 3 veces cada uno o 4 veces cada uno de los imputados y muchas veces se negaron a declarar. Cuando se dictó distintas resoluciones, porque plantearon nulidades, plantearon recursos de apelación contra los autos de procesamiento, interviene la Cámara Federal, que está integrada por 3 personas y otro fiscal que es un fiscal de Cámara. Contra esas resoluciones se interpusieron recursos de casación, en donde intervienen otros 3 magistrados, vayan sumando, otro fiscal de casación y finalmente llegaron a la Corte. En todos los lugares perdieron esos recursos y realmente, vuelvo a lo que estoy manifestando,
decir que existía la confabulación de estas decenas o, no sé, te diría casi una treintena de personas para lograr ese supuesto objetivo de desestabilización, realmente es bastante fantasioso. Ahora, finalmente se logró esa condena. ¿Ha pasado algo? ¿Ha dejado a alguien de tener que participar? ¿O se ha acreditado que realmente hubo un fraude terrible? Va, un fraude. En este caso que hablo yo, en el caso de la ruta del dinero, había dinero negro en cantidades exorbitantes que se mandaban al exterior y después volvían a la Argentina como si fueran la inversión o la inyección de capital para la misma empresa de la persona que la mandó afuera. Es un típico caso de lavado de dinero. ¿De qué lawfare me hablan? No termino de entender. Y después, en los otros procesos, ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, hay obras que no se concluyeron, hay direccionamiento de la obra pública, por eso existió un proceso donde hubo autos de procesamiento, hubo un fiscal que intervino, en ese caso era el doctor Policita, y creo que el doctor Ercolini que instruía, bueno, y así sucesivamente hasta llegar a la Cámara Federal, que después pasó a la Cámara de Casación, a la Corte, se confirmaron todos los procesos, se hizo un juicio oral, 3 jueces de juicio oral, un fiscal de juicio oral, son distintas personas, y los condenaron. Y ahora tendrán la posibilidad de pedir que se revise la sentencia, obviamente. En ello podrán, en las revisiones que piden, podrán hablar del lawfare, podrán hablar de un montón de cosas, pero también van a tener que defenderse del fondo de la cuestión, que es lo que cuesta. Porque cuando uno va, me parece, a Suiza, encuentra de que mandaron 50 millones de dólares, en el caso de la ruta del niño acá. Y cuando van a ver la ruta, se encuentran que no las hicieron y las cobraron. Eso es lo que dice la sentencia. Entonces, volviendo al tema, yo no creo en modo alguno que pueda haber una organización mafiosa, especialmente desde el Estado actual del Poder Ejecutivo, que es contrario a otro, desde el punto de vista político, del que yo no participo y que mucha gente no participa, que haya venido a captar al Poder Judicial para direccionarlo en contra de un candidato. Para mí me parece una cosa totalmente absurda. Además, hay un montón, o una gran cantidad, mejor para hablar más apropiadamente, de gente que participa en este proceso judicial, que fue designado por estos que dicen que existió el lawfare. Por otra parte, ¿a vos te parece realmente, Fabián, que yo desde los 17 años puedo estar haciendo una carrera para estar esperando que me capten? Es un poco Yo realmente no lo llamativo. digo, yo, Lo yo que no lo, yo no lo estoy diciendo por vos, primero Mm. además porque te conozco. No, no, pero Segundo, digo, porque cuando hablan, claro, me han claro. atribuido a mí el lawfare, ¿no? No, no, bueno, me imagino porque justamente arranqué la charla diciendo que sos una figura pública, entonces estás en el top 5 de nombres, cuando dicen nombrame gente de la justicia y estás en el top 5. Algunos ni saben lo que es ser un fiscal federal incluso, porque nunca te vieron en un juicio. Por eso te No, pregunté al principio que digas cuál es tu rol dentro del sistema, ¿no? claro, Pero está en estos perfecto. casos, pero vos justo explicaste sobre la ruta del dinero acá, que bueno, Sí, la justicia se expidió, no hubo dudas, hubo condena, y bueno, después existen los mecanismos como va a ser la apelación, que supongo, bueno, ya habrán apelado, supongo, bueno, no sí, sí. estoy tan Tienen que encima ir de a la todo eso. Cámara de Casación, tienen que ir a la Cámara de Casación, eventualmente a la Corte, y después, bueno, hasta intentan recursos a nivel internacional. Vos sabés que acá para que una sentencia quede firme tiene que transcurrir muchos pasos y muchos años. Pero, bueno, ya hay un pronunciamiento, ¿m? Ok, Hay una sentencia y eso es ley para las partes, ¿no? Y es la decisión de lo que se entiende que ha acontecido y las partes tienen que respetarlo y toda la sociedad tiene que acatarlo. Eso, así funciona sí, en un sí. Estado de Derecho. Vos nombraste justo el término lawfare como una organización mafiosa que se mete dentro en este caso, del aparato judicial
para interceder en distintas Claro, cuestiones, ¿no? para direccionarlo, eso es el lawfare. Para torcer el curso de las cosas, que es lo que puede ser causas, condenas, Sí, ese tipo de cosas. Pero no existen, por ejemplo, yo me voy más para el lado de la política, por eso te pregunto a vos como una persona que no estás en el sistema político. ¿No consideras que hay leyes, por ejemplo, que logran el tema de que termine la gente sospechando de que hay caso de lawfare? Por ejemplo, el tema de ficha limpia. Con la excusa del tema de ficha limpia, no sé si conoces el caso, creo que fue de Franco Parisi, que fue un candidato a presidente en Chile, que no se pudo presentar o no pudo pisar el país porque debía alimentos a su señora, ¿entendés? Le debía cuotas alimentarias a su señora. Este, o sea, tenía una causa por este, alimentos. Y eso sí, no le permite participar en la política. Y eso es una ley. No es que, bueno, un llamado, che, Guillermo, hagamos tal cosa. No, es una ley que está saliendo del Congreso. ¿Entendés? sí, sí. No conozco el caso en concreto, está bien el ejemplo que vos ponés, pero yo frente a eso te digo, existen los mecanismos constitucionales para la elaboración de las leyes, es decir, que se tienen que respetar las mayorías y la presencialidad en lo que se llama el quórum, el trámite administrativo legislativo de discusión en comisión, etcétera. Bueno, ese es un primer control. Ahora, en un Estado de Derecho donde hay tres poderes, este señor que vos mencionás podrá interponer un amparo para cuestionar la constitucionalidad. En su caso, no la inconstitucionalidad totalmente de la ley para todo el mundo, sino en su caso en particular, porque se sienta agraviado por la aplicación de esa norma. De esa manera funciona. Puede ser, y ha habido un montón de normas que han tenido artículos que han sido tachados de inconstitucionales o cuestiones que han sido tachadas de inconstitucionales. Ahora, si vos me preguntás, ¿puede ser que haya una ley que se haya dictado para sacar a este señor de la política? A mí me cuesta creerlo. Ahora, si vos me decís, ¿puede ser que haya una ley que tenga una norma que no sea del todo constitucional y que pueda estar afectando algún derecho? Sí, ha pasado. Por ejemplo, y esto es lo que la gente tiene que entender, porque también cuando le cuentan la cuestión, también ahí le están haciendo un lofer en particular, pues la cuentan cambiada. Es decir, si le dirían que la ley puede ser falible y que puede tener algún contenido que sea inconstitucional y que esto puede ser defendido por el agraviado en los tribunales que corresponden y que puede salir totalmente airoso de la situación y participar de la política, pese a tener en este caso deuda de alimentos, eh, si se lo contaran como tiene que ser, se entendería perfectamente. Esto también tiene que ver con la educación social. ¿Está? Si la sociedad no recibe esos elementos mínimos del colegio primario, secundario, que todos hemos recibido y teníamos hasta clases de instrucción cívica, en donde veíamos mínimamente estas cuestiones y esos pequeños conceptos nosotros los íbamos absorbiendo, es difícil que no terminen de entender y por ahí el sensacionalismo de una noticia los termina convenciendo. De esto, como vos dijiste, hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, para la redundancia, hay una ley que regula las extradiciones, ¿no es cierto? Entonces, eh, dice que cuando no hay tratado entre dos países, perdón que ponga este ejemplo, pero es muy llamativo, ¿no? Cuando no hay tratado de extradición entre dos países que se estén cuestionando el envío de una persona a uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener un tratado con España y justo tenemos acá en Argentina una persona que es pedida por España, entonces se aplica el tratado. Pero cuando no hay tratado, se aplica lo que se denomina la Ley de Cooperación Internacional. La Ley de Cooperación Internacional tiene un artículo que dice que cuando hay un proceso de extradición no corresponde la excarcelación de la persona.
Para los fiscales parecía realmente una norma apetecible porque como nosotros como fiscales tenemos que representar los intereses del país requirente, eh, tener a la persona detenida cumplía con toda la expectativa que quería el país que lo estaba solicitando. Pero la verdad es que no podía ser que una persona pedida por España, por ejemplo, no sé, por Checoslovaquia, en República Checa, por un robo simple y en aplicación de la ley de cooperación internacional no pueda ser escarcelada, y si esa persona hubiera cometido el mismo delito acá, o como comete cualquiera de sus pares en la República Argentina, sí puede ser escarcelada. Es decir, una norma que era manifiestamente inconstitucional porque no respetaba la igualdad de las personas ante la ley. Bueno, esa norma no es que fue creada para dejar a una persona acá detenida cuando la está pidiendo un país extranjero, no. Una norma que estaba mal concebida y que los mecanismos de control de la constitucionalidad, que en definitiva, si salen del Congreso o pasan el Congreso, quedan en manos de los jueces, se aplicó y se aplica y se puede aplicar. Esto es lo que yo digo. Mm. Guillermo, No sé si... volviendo de nuevo al tema de que, bueno, tu función es no solo investigar, sino también recibir denuncias, ¿no? Porque supongo que en tu Sí. fiscalía reciben denuncias. ¿Cuántos casos hay de fraude o corrupción que lo que hacen es generar una cortina de humo en la sociedad, en los medios y todo, y te encontrás con pruebas, con falta de pruebas, con falta de méritos, ese tipo de cuestiones? Te Sí, mira, recuerdo, por ejemplo, solamente en un año, hace 2 años, dos casos de fraude. Uno fue, bueno, han dicho que en las elecciones que ganó Lula el año pasado hubo fraude. En Bolivia también hubo casos de fraude que asumió Yanine Áñez, que después terminó detenida bueno, no sigo ese caso, no sigo ese caso a fondo, pero mirá lo que pasó ahí en Bolivia. Y después corrupción, bueno, supongo que estarás recibiendo este, humo también, ¿no? bueno, varios temas ahí estás planteando que hay que saber distinguir. En primer lugar, no es lo mismo el fraude electoral, ¿m? Que tiene toda una estructura atrás que lo tiene que evitar, que es el sistema electoral de cada país y la organización electoral que se plantee para el caso, ya sea voto electrónico, voto como tenemos nosotros con boletas en urna, etcétera. Ese es un fraude que es distinto al fraude económico, ¿no? No, no, El no, fraude económico es... te puse las dos cosas adentro de la misma pregunta, pero sí, sí, una cosa es el Sí, fraude por eso. electoral y otra cosa es un acto de corrupción, digamos. Por eso me iba a focalizar en el segundo, en particular. El fraude económico y lo que hace a la corrupción, es decir, la complicidad del funcionario público para recibir de un tercero algo que no le corresponde, ya sea para hacer o dejar de hacer algo que está a su cargo, lamentablemente es un tema enquistado no solo en la sociedad argentina, sino en la inmensa mayoría de los países sudamericanos, centroamericanos e inclusive de muchos otros eh, que van viendo que no tenían este problema, pero que lo van viendo incrementar, que se va en incremento rápidamente en sus sociedades. Recientemente, por ejemplo, se habló de cuestiones de corrupción en el mismo gobierno ucraniano en medio de una guerra. Es decir, para comprar material bélico y qué sé yo, los funcionarios estaban más preocupados por recibir
esas dádivas, esos cohechos, que por obtener los materiales que necesitaban. O sea que en todas las sociedades se ven estas actividades de manera manifiesta. Ahora hay una característica que a mí me gustaría resaltar en esta entrevista. Da que la casualidad que los países con mayor índice de corrupción son inmensamente pobres. Es decir, los recursos que tiene el Estado los destina para cuestiones pagando más de lo que corresponde o por, para situaciones o para emprendimientos que nunca van a ser concluidos y de una u otra manera no hacen más que empobrecer a la sociedad en la que se vive. ¿Por qué? Porque la gente tiene que pagar inmensa cantidad de impuestos, ya sea de manera directa o de manera indirecta, cuando va a comprar un alimento, cuando va a comprar un artículo de primera necesidad, para nutrir las arcas del Estado, para que el Estado embolse una inmensa cantidad de dinero y una gran parte de ese dinero se corrompe, ya sea reitero, en eh, emprendimientos que hace el Estado, ya sea en la contratación de gente que no trabaja, en un montón de actividades que tienen que ver con actos de corrupción. Hay una relación, reitero, directa entre los actos de corrupción y el bienestar social. Entonces, si uno lamentablemente recorre nuestro país, no te digo en lugares puntuales, pero ya en una gran mayoría de nuestro territorio, en una inmensa mayoría de nuestro territorio, nos encontramos gente carenciada. Entonces, lamentablemente, tenemos que decir de que esos impuestos no vuelven a la gente, ¿no? Y están Guillermo, en otro lado. sí, Guillermo, tengo una lectura un poco distinta. No sé qué opinión, Bueno, qué opinión tenés del siguiente comentario que te voy a hacer, que los países donde más actos de corrupción hay es donde más Estado hay, porque siempre está el Estado interviniendo no, en no, estas cuestiones. No es el yo problema del coincido, ¿no? estatismo, el Estado gigante que hay, que es Sí, tan sí, gigante que cuesta que encima tu caso, que 12 personas, que 12 fiscales puedan investigarlo tan a no, fondo. desde luego, no, no, Un coincido. Estado tan gigante. Eh, eh, el comentario que vos hacés, que es totalmente acertado y yo lo comparto, no es excluyente de lo que yo te dije. Es decir, el gran Estado omnipresente, omnipoderoso, que se encarga de todo, genera la posibilidad siempre de tener mayores actos de corrupción. Es decir, lamentablemente es así. Y esto se ve reflejado en la pobreza social. Es decir, que un Estado sea inmensamente grande no significa que la gente que está también contemplados por ellos esté bien. Mm. ¿Está? Nosotros, por ejemplo, con el tema de los planes sociales, ¿no? Que el Estado agrande su masa dineraria para llegar a una gran cantidad de personas, qué sé yo, está bien, puede sacarlas de un apuro de 2, 3, 10, 15 días, pero esa gente, no sé si llegué a dar el concepto. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, sí, que una cosa no quita la otra, o capaz una cosa es Exactamente. consecuencia de la otra. Sí, Este, sí, sí, sí. Y igual, además, cuando yo coincido con lo que vos decís, que cuando ven esos pocos que están dentro del Estado, que pueden enriquecerse dentro de la función, en vez de estar de alguna manera cumpliendo una función, obviamente siempre van a querer que sea muy grande el Estado. Y y bueno, pero la solución a la gente con ese Estado grande tampoco llega. Así que en algún momento me imagino que habrá un clic, ¿no? Se darán cuenta de la situación tan difícil
se está atravesando y que ya no, la famosa frase ya no da para más, ¿no? Sí, sí, sí. Una pregunta que la verdad me gustaría que me la contestes nada más que en un minuto, porque Sí, estamos hablando de perdón. todos estos temas actuales y no quiero hablar tanto de historia. Pero ¿considerás un caso de Lawfare la proscripción al peronismo en la década del 50, 60 y 70? Y la verdad no estoy muy empapado del tema, pero podría ser, ¿no? Mm, Realmente podría haber. Yo no digo que el lawfare no pueda existir o que no haya existido en algún caso puntual. Yo lo que estoy diciendo es que generalizar todos los casos judiciales como un caso de lawfare me parece una defensa pobre, ¿no? sí, sí. Pero pudo haber sido. Tal vez haya que estudiarlo un poco mejor. De hecho, bueno, Perón estuvo mucho tiempo sin poder participar y ahí ya tenemos una pista de que de que pudo haber acontecido esto, ¿no? Mm. Guillermo, ¿qué opinión tenés de los juicios por jurado? Yo no estoy muy de acuerdo, porque si bien eh, sería la expresión más, digamos, directa de la participación del ciudadano en un caso judicial, lo que hay que preguntarse es si esa sociedad está preparada culturalmente, no te digo ya educacionalmente, ¿no? Culturalmente para participar. Porque si nos cuesta armar una mesa electoral, ¿cuánto nos puede llegar a costar armar un Un buen jurado? jurado, un buen jurado, claro. Y si nos cuesta armar un jurado, ¿cuánto tiempo perdemos en una investigación? Entonces, mm, quizás tendríamos que evolucionar muchísimo más, ¿cierto? Eh, y además hay que tener muchos recursos económicos para tener un juicio por jurado, fluido. No estamos hablando del condado de Nueva York, ¿viste? Cuando tengas que hacer, no sé, Berazategui, no sé, La Matanza, armar esos jurados, convocar a gente que tiene que ir a laburar todos los días y que se tiene que participar varios días de esa actividad, que no va a recibir del Estado, me parece, una suma de dinero importante para poder compensar sus gastos. Hay Aparte muchas cosas me parece una locura complejas. lo del juicio por jurado. Yo coincido, leí una nota escrita por el juez Carlos Pagliere, no sé si lo conoces, que da toda una No lo conozco, explicación es un juez de Azul, la voy a ver, la voy a ver a la nota. este, que dice que, bueno, que encima en un juzgado convencional, el juez condena a un acusado, pero da su explicación, porque no sé cómo es el término judicial. Claro, el jurado simplemente se limita a decir si considera Si es que la culpable o persona es inocente, pero culpable no o explica inocente. Claro, y el juez da los fundamentos y aplica la pena. Eh, así tendría que funcionar. Ahora, es complicado, realmente es muy complicado y después tiene un montón de cosas que hay que saber manejar, que es el tema de la incomunicación que tiene que tener el jurado con cualquier vínculo que tenga que ver con el proceso, que tiene que haber digamos, no pueden ser vecinos de las víctimas, ¿viste? Porque siempre le va a tener de víctimas y de por el victimario, pues, el miedo que les carga, que hace que puedan tener que tomar una decisión distinta a la que hubieran querido tomar por lo que consideraban justo, ¿no? Es Mm, muy complejo. sí. Yo, la verdad, aplicaría los pocos recursos que tiene el Estado en la creación de más unidades de investigación que sean más ágiles, en donde el procurador de cada jurisdicción tenga una relación directa con todos los fiscales, en donde una persona pueda ir a quejarse a la procuración sobre la lentitud de un proceso y que el procurador le pida a ese fiscal que explique por qué no avanza un proceso, explique por qué no se piden determinadas pruebas que está pidiendo la familia cuando van a efectuar ese ida y vuelta,
Me parece que sería mucho más productivo. Claro, que no se está dando o se da muy poco acá en Argentina Un ahora. poco, Muy poco. Bueno, la tecnología a veces se cae, pero también se levanta, ¿eh? Guillermo, una pregunta, che. ¿Qué opinión te merece los jurados privados? ¿Viste las teorías anarcocapitalistas que hablan de justicia privada, de tribunales independientes, ¿viste? sí, mira, no estoy muy empapado del tema, pero realmente todo lo que son arbitrajes y mediaciones en el país solo han funcionado como no vi a la gente someterse a la decisión de un tribunal privado. No lo veo, ¿viste? Me parece como que nos falta un montón, creo. Que Igual nos tendría que falta, empaparme un poco más en el tema que, para ver cómo funciona. que nos falta un montón a los argentinos o que Sí, sí, a la sociedad. a la A la sociedad sociedad. argentina. Sí, sí. Sí, sí. Ya te Porque digo, cuando se ha recurrido a un privado, por ejemplo, un mediador en una cuestión civil, es por imperio de la ley obligatoriamente antes de iniciar un proceso. No veo a la gente, viste, como sometiéndose, ir a buscar una resolución privada, eh, apartándose de la organización judicial. No la veo, pero bueno, podría llegar a funcionar, tendría que empaparme un poco más en el tema, ¿no? sí, sí, aunque sea como una forma para verlo superficial o desde lejos, ¿viste? ¿No es una manera un Sí, poco de que no sí, haya un monopolio, de que no haya un monopolio en la justicia, de que haya sí, solamente el Estado? no, además, podría descongestionar muchas cosas, muchas cuestiones. Igualmente no te olvides que hay temas que son indelegables por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, el poder de policía que el Estado lo manifiesta muchas veces en la aplicación de una pena, haciendo cumplir esa pena, no sé si la puede dejar en su apreciación en manos de un privado. Es muy complejo. Mm. Una última pregunta, Guillermo. Viste que en el siglo pasado existió lo que se llamaba el partido militar, ¿eh? Tantos golpes de Estado que hubieron entre el año 30 y el último que hubo, que fue en el 76, que duró hasta el 82, que todos sabemos. Y ahora se está hablando de que hay un partido judicial. ¿Existe el partido judicial? No, sí. La primera manifestación que hubo fue cuando se hizo la marcha de Nisma, en la cual participé en su organización. Eh, Había, la verdad, una, una, una preocupación y digamos, una desazón por la muerte del fiscal, que obviamente se está investigando y tiene que ser investigada por los propios o por muchos de los que marchamos, es decir, algunos pueden haber participado, pero no era una marcha pidiendo justicia, sino era una marcha mostrando una presencia, mostrando la fortaleza de los que marchaban, como diciendo acá estamos, si realmente fue un homicidio, acá estamos. Por ejemplo, en mi caso yo no me llevaba muy bien con Nisman, te cuento, ¿entendés? Pero no te voy a dejar de decir de que no me conmovió su muerte. Bueno, y después habló de un partido judicial, es decir, nosotros tenemos vedada la actividad política, ¿no? De participar en actividades políticas y en eso incompatibilidad con nuestra función. A diferencia de lo que sucede en otros lugares del mundo, donde los fiscales y los jueces son elegidos popularmente y hacen campaña para su elección, pero no es ¿No nuestro pasó caso. no pasó con Sergio Moro en Brasil eso? Creo que sí, Mm. creo que sí. Por supuesto que si después uno deja la actividad judicial y va y participa de política, tiene todo el derecho, pero no es el caso de los que estamos en actividad. Tiene todo el derecho, aunque a veces no es bien visto, ¿no es cierto? Porque
que vayan a participar de un partido político de gente a la que ha sido juzgada, que han estado juzgándola, me parece un poco duro también. Mm. Pero nada, en ese momento me imagino que les dio mucha bronca que se junte tanta gente, que se movilice tanta gente, que se cuestione desde el inicio la muerte, cuando era un hecho que tenía que ser investigado. eh, mm, Más allá del resultado, es decir, haya sido un suicidio o haya sido un homicidio, tenía que ser investigado y pareció un poco duro que acontezca la muerte de una persona que tenía que ir a hablar al Congreso de una denuncia que estaba haciendo de corrupción. Entonces, bueno, en ese momento les dolió mucho el tema de que marchemos. Y bueno, y empezaron a tergiversar la cuestión diciendo que había un partido judicial, que apareció el partido judicial, que estábamos pidiendo justicia cuando nosotros estábamos en la organización judicial. Es decir, ataque con conceptos que no eran. Mm. Pero la cosa es que se juntó con 1 millón de personas. Yo creo que después del festejo del Mundial, hasta el festejo del Mundial reciente, no sé si hubo una marcha, una convocatoria de gente tan grande como la marcha de los fiscales. Mm. Mm. Sí, coincido. Esa, Bueno, el cierre de campaña de Raúl Alfonsín, muchas manifestaciones de esas populares que obviamente a mucha gente le molesta. mm. A mí no. Bueno, Guillermo, por lo menos vos te escuché decir que cuando te retires de la justicia vas a poner tu estudio privado, ¿no? No te vas a dedicar a la política. Mira, tengo una hija que es abogada. Tal vez la convenza para acompañarla, pero creo que me dedicaría a otra cosa totalmente distinta. ¿Mm? Te ponemos Así una que veremos, ferretería. no sé. Vos ponemos una ferretería. Algo más divertido, un barcito. Una óptica como tu viejo, claro, claro. ¿Eh? No, no. Bueno, Fabián, un Bueno, gusto hablar Guille, con vos. gracias por No, la gracias a charla vos. Sos un y, amigo. y bueno, lo mismo digo. Y bueno, en cualquier momento nos vemos de nuevo. ¿Dale? Dale, dale, juntémonos. Un beso. Bueno, te mando un Adiós. abrazo. Chao, chao, chao. En Guatemala, hasta el momento, 10 binomios presidenciales han presentado su documentación para ser inscriptos y solamente han sido aprobados 2 de ellos. O sea, han vetado a 8 de 10 binomios, todos por casos de supuesta corrupción. Eso no es democracia. ¿Por qué se vulnera el principio de inocencia y hay condena sin juicio previo? El fiscal Guillermo Marijuán fue muy claro en su entrevista diciendo que no se politizó la justicia. Ok, habría entonces que preguntarnos si en realidad se judicializó la política, porque con un par de leyes malas que introduzcan en el Congreso, van a poder argumentar que se pueda proscribir a una persona que quiera postularse a una elección determinada. Lo que no saben es que le prohíben a esa persona postularse a una candidatura. Le prohíben a un montón de ciudadanos poder votar a esa persona. Tendrían que darse cuenta que esta estrategia política es un boomerang. Todo lo que tires te puede volver en contra. Para mí, todos estos políticos argentinos que tenemos actualmente no lo vieron. Me quedo con una frase que dijo Thomas Paine, político, escritor, filósofo e intelectual de origen inglés, y que es la siguiente: aquel que quiera asegurarse su propia libertad debe proteger incluso a su enemigo de la opresión, porque si viola este deber, establece un precedente que llegará hasta él mismo. Espero que les haya gustado este programa de hoy, y si así fue, entonces den like, escriban sus comentarios debajo del video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Radio Antorchas, activen las notificaciones
y esperen siempre un programa semanal y pásenle este canal de divulgación a sus amigos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa y sembremos entre todos las semillas de las ideas libertarias. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad.